Buenas tardes, señor Javier. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a realizar una entrevista al doctor Javier Oyarce Cruz. Bueno, soy Kelly Alison Torres Díaz, estudiante del primer ciclo de Certus, y el día de hoy mis compañeros y yo vamos a entrevistar al señor Javier Oyarce. Bueno, le invito a que se presenten a mis compañeros. Buenas tardes, mi nombre es Lucero Rocío Roldán Gallegos, curso el primer ciclo de la carrera de Negocios Internacionales en el Instituto Certus. En esta tarde vamos a realizar la entrevista a nuestro profesional, que es el doctor Javier Oyarce. A continuación, mi compañero se va a presentar. Buenas tardes, profesor Oyarce. Mi nombre es José Alfredo Alberca Gutiérrez, también estudiante del primer ciclo de la carrera de Negocios Internacionales. Bueno, dando terminadas las presentaciones, lo invito a usted, doctor Javier Oyarce, a que se presente y nos indique qué profesión tiene y en dónde está elaborando en estos momentos. Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Oyarce, yo soy abogado de profesión y vengo trabajando en la aduana del Perú desde hace más de 25 años. Actualmente trabajo en la Intendencia Nacional Jurídica Aduanera. Ok, un gusto poder realizar una entrevista a una persona como usted que tiene ya mucha experiencia y nos va a poder ayudar a responder estas preguntas. Daremos inicio a las preguntas. La primera pregunta es: hoy en estos momentos el Perú está viviendo una crisis política. No sabemos qué partido va a ganar, está algo indeciso. Por una parte está Pedro Castillo y por otra parte Keiko. Y queremos saber cómo la coyuntura política afecta a los negocios internacionales. Definitivamente las fuerzas políticas afectan directamente a los negocios internacionales y son una fuerza no controlable por parte de los emprendedores. Es impredecible lo que puede ocurrir en los próximos 5 años, como tan impredecibles son los resultados de las elecciones en estos últimos días, debido a que existe un ajustado margen voto a voto para definir quién será el ganador de las elecciones. Son dos corrientes totalmente diferentes, distintas, pero lo que yo quiero centrarme es en explicar que los negocios internacionales se van a ver afectados desde el punto de vista de las inversiones. El Perú es receptor de inversión extranjera directa en los dos rubros más importantes, exportaciones e importaciones. En el rubro exportaciones lidera el sector minero, siendo el Perú un productor minero. El 30% de todo el Producto Bruto Interno se respalda en exportaciones del cobre. De ahí la importancia de mantener un sistema de estabilidad política y económica. Y desde el punto de vista de las importaciones, no cabe duda que el Perú es un país muy atractivo, de alto consumo, y nosotros somos un país receptor también de bienes de capital que sirven para los estudiantes, por ejemplo, ahora para que realicen los estudios de manera remota, y para todos los trabajadores del Perú, que también realizan el trabajo de manera remota usando tecnologías que el Perú no produce y que necesitamos seguir importando. Ok, muchas gracias. Me queda claro de que en esta coyuntura se va a ver afectadas las importaciones y las exportaciones que va a realizar el Perú. Y gracias por la respuesta, la entendí correctamente. Doy inicio a mi compañera Lucero, que le va a realizar la segunda pregunta. Bien, muchas gracias. La segunda pregunta, en todo caso, sería ¿cómo ha influido los cambios actuales que estamos presentando en el Perú respecto a los mercados, en el mercado actual? Bueno, Abigail, lo primero que debo mencionar es que el tipo de cambio de la paridad del dólar se ha disparado. Estamos cerca a 4 soles por dólar y ha empezado una escalada preocupante. Y esto afecta terriblemente a los inversionistas en el sector importador y también contrae las exportaciones debido a la inestabilidad de nuestra moneda. El otro efecto es el que hemos visto en la bolsa de valores, ¿no? O sea, las principales acciones de las empresas líderes en el Perú han tenido que detenerse bruscamente a la espera de una definición de cuál va a ser el resultado de las elecciones. Esto finalmente afecta al crecimiento y al desarrollo del Perú y nos puede colocar en un sistema de recesión que podría alentar la inflación que ya la teníamos controlada. Preocupa, sin lugar a dudas.
Sí, efectivamente, pienso exactamente lo mismo en relación, justamente estábamos notando y estábamos hablando acerca del incremento del dólar, porque esto nos está afectando, bueno, tal vez a los países externos puede ser que no mucho, pero a nosotros, que nuestra moneda nacional es el sol, sí, en este caso considero que nos está afectando un poco. Bueno, en todo caso, siguiendo con la pregunta, mi compañero José va a continuar y le va a realizar otra nueva consulta, una nueva pregunta. Buenas tardes, profesor Oyarce. Mi siguiente pregunta sería, considerando que el crecimiento en los mercados emergentes es una nueva tendencia en los negocios internacionales, ¿es la siguiente competencia con las empresas internacionales en vigor? El Perú es un país con un mercado altamente competitivo y emergente, eso es verdad. Nosotros en este momento estamos en condiciones de competir con el mercado internacional y no es triunfalismo, es solamente ver el desarrollo de nuestro crecimiento económico. Durante los últimos 25 años, el Perú ha ido escalando progresivamente en volumen de importaciones y exportaciones. Para nadie es un secreto, por ejemplo, que el año 2020, en plena pandemia, hemos seguido realizando embarques al exterior con rotundo éxito. Hoy el Perú es líder en exportación de arándanos. Hoy el Perú conquista mercados internacionales en la exportación del quión. Hoy el Perú está en posibilidades de desarrollar proyectos de infraestructura como el megapuerto Chancay a 70 kilómetros de Lima, que permitirá descongestionar el puerto del Callao. Todo eso podemos perder por este sistema de indefinición. Lo que necesitamos ahora, siendo un país emergente, es definir de una vez los resultados de las elecciones y cualquiera sea el resultado, que se siga la línea de la estabilidad económica, de la estabilidad política y del respeto al Estado de Derecho, a la Constitución y a los compromisos que el Perú viene firmando, no desde ahora, hace más de 10 años el Perú ha firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos, con China y la Unión Europea, 3 socios comerciales estratégicos que son la garantía del crecimiento y el sostenimiento de nuestro país. Concuerdo totalmente con usted, profesor. A continuación, la siguiente pregunta por mi compañera Kelly. Bueno, siguiendo con las preguntas, de acuerdo. Siguiendo con las preguntas, la pandemia ha sido algo que afectó a todos los países. Y mi pregunta va dirigida hacia la pandemia. ¿Cómo influyó la pandemia en los negocios internacionales? Bueno, lo principal es que los primeros días de la pandemia, me refiero al 16 de marzo 2020 en adelante, el Perú tomó una decisión drástica, pero razonable. Había que decretar el confinamiento total de la población, de la economía, los negocios y los mercados. Eso definitivamente repercutió en la cerrada brusca, el cierre brusco de los puertos, aeropuertos y puntos de frontera, generando definitivamente un aletargamiento de todo el sistema de comercio en el Perú. Sin embargo, con el transcurrir de las semanas, descubrimos que no podemos mantener por mucho tiempo este sistema de cuarentena y que progresivamente, por fases, había que reactivar la economía. Y lo curioso, y aquí va esto para el análisis de ustedes, jóvenes estudiantes de Certus, lo curioso es que el primer sector que se reactivó fue el sector negocios internacionales. ¿Y saben por qué? Porque la aduana del Perú, antes de la pandemia, más del 95% de todos sus servicios ya estaban sostenidos en plataformas digitales. Por lo tanto, no había ningún problema, ningún inconveniente para que los importadores y exportadores pudieran continuar realizando sus emprendimientos sin tener que exponerse al contagio. No tenían necesidad de visitar las oficinas de aduanas y podían, desde la comodidad de su hogar o sus oficinas, vía Internet, hacer trámites de transmisión electrónica de declaraciones de aduanas, liberación de cargas, solicitud de devolución de tributos, solicitud de levantamiento de incautaciones, o lo que es más importante todavía, el pago de los tributos y derechos aduaneros a través de la red bancaria digital. Es decir, nosotros ya estuvimos preparados sin proponernos por este tema de la pandemia.
Y por esa razón es que ahora digo yo que los jóvenes como ustedes tienen un gran reto de aquí a futuro. Todo lo que se ha implementado en materia de plataformas digitales, en importaciones, exportaciones y todos los servicios de comercio exterior, no van a retroceder cuando superemos la pandemia, van a continuar profundizándose. Por lo tanto, el reto de ustedes es lograr profundizar aún más los sistemas digitales, entrar a una aldea digital, crear una arquitectura digital que permita que desde la comodidad de sus oficinas o centros de logísticos puedan hacer gestiones de negocios internacionales conectando al Perú con los 5 continentes. Tiene razón con su respuesta. La tecnología en estos momentos ha sido un gran aliado para todo trabajador de negocios internacionales y la preparación de las aduanas fue muy buena para así generar ingresos hacia el Perú que estaba tipo que cayendo ya por la pandemia, pero los negocios internacionales no fueron un problema para eso y siguieron en marcha. Mi compañera Lucero va a seguir con la siguiente pregunta. Sí. La siguiente pregunta dice lo siguiente, es así. ¿Cómo ha influido la guerra comercial entre Estados Unidos y China para los negocios internacionales? Bueno, el primer enfrentamiento se debió a una guerra de aranceles entre ambos gobiernos. En esa guerra de aranceles entre China y Estados Unidos, el gran perdedor fue China. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Perú fue beneficiado, entre comillas, por esa guerra. ¿Y por qué digo que fue beneficiado? Porque al momento en el que se produce esta guerra comercial entre ambos gobiernos, definitivamente el Perú se convirtió en un país clave para el empoderamiento de una de estas potencias en su desarrollo tecnológico. No es ningún secreto el hecho de que el Perú sea el principal proveedor de materias primas de China. En consecuencia, para nosotros, esta guerra comercial significó mayor inversión, mayor atención a las zonas productoras del Perú y por el lado de los americanos también la posibilidad de ampliar nuestra oferta exportable. De ahí que nosotros hacia Estados Unidos estemos enviando no solo productos textiles, sino productos de agroexportación. Excelente. Muchas gracias por su respuesta. Nos ha ayudado bastante con ello. A continuación, mi compañero José Alberca va a continuar con la última pregunta. Sí, la última pregunta sería por el profesor Oyarse. ¿Las nuevas tendencias reducen oportunidades laborales? No, de ninguna manera. Yo soy testigo de los últimos 25 años de cambios en el comercio exterior y los negocios internacionales. Soy fruto de esos cambios. Hace más de 25 años, las aduanas del Perú trabajaban todo sobre la base del papel, el sello y las ventanillas. Nosotros, jóvenes como ustedes en esa oportunidad, ingresamos a desarrollar un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo para crear la plataforma que hoy tenemos, el Sistema Integrado de Gestión Aduanera. En ese momento, muchos pensaron que al ingresar nosotros íbamos a desplazar a toda esa masa laboral que tenía un sello, una ventanilla y un grupo de papeles que atender en las diferentes reparticiones públicas y que los agentes de aduana, los almacenes, los agentes de carga iban a desaparecer porque veníamos nosotros tratando de desplazarlos, cambiando su forma de trabajo. El tiempo demostró que no fue así. ¿Saben qué ocurrió? Todos los de esa generación tuvieron la necesidad de innovar, de actualizarse y maximizar sus potencialidades y talentos. Y cada uno de ellos se reinsertó en el mercado laboral, teniendo mayores responsabilidades, mayor participación en el comercio y mayores remuneraciones. Hoy estoy completamente convencido que todos los jóvenes que salgan de las universidades para participar en los negocios internacionales van a tener un campo laboral mucho más grande, más retante. Acabo de anunciar que vamos a desarrollar el megapuerto de Chancay. A eso viene la posibilidad de construir el tren bioceánico que va a unir Puerto Santos de Brasil con el puerto de Mollendo en el sur del Perú. Y a esto le sumamos también el hecho de que, y esta es una primicia para ustedes, dentro de poco tiempo empezarán a ponerse las bases para el gran puerto Bahía Miraflores, que será un puerto solo para cruceros aquí cerca a Lima, para recibir a los barcos cruceros más importantes con turistas que vendrán a disfrutar de la gastronomía, la hospitalidad y el emprendimiento de nuestro país.
Muy claro, me deja todo eso. Todo, la mayoría de los jóvenes tienen el temor de que quede sin labores, terminando su carrera. Eso no es cierto. Es Para más, concluir, incluso le doy un tip. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer, además de que son nativos digitales y no va a ser para ustedes muy ajeno el tema del emprendimiento a través de estas plataformas, lo que tienen que hacer es empiecen a aumentar e incrementar su dominio de idiomas extranjeros. Ahora, saber hablar y escribir en inglés ya no te da ninguna ventaja. Yo los reto a que aprendan un segundo o tercer idioma. Pueden ir por el chino mandarín, si siguen mi modesto consejo, o pueden ir por el idioma francés y tendrán el exitazo que siempre soñaron cuando postularon a estudiar los negocios internacionales en Certus. sí, muy claro lo que nos deja todas sus enseñanzas, profesor Oyarce. Para concluir, gracias por la nueva oportunidad que nos está dando a esta entrevista para que se desplaye con nosotros sus habilidades de poder hablar con nosotros sobre las nuevas tendencias y dejarnos en claro lo que se viene para nosotros, ¿no? Es un gran reto para nosotros poder adaptarnos a las nuevas tendencias y nada, seguir con la carrera que está muy interesante y es muy bonita. Gracias a ustedes por su tiempo. No, a ustedes Muchas muchas gracias por la gracias. entrevista. Mis Ha mejores sido un deseos y gusto y muchas bendiciones gracias por las para que terminen primicias. con Sí, éxito sus doctor, muchas estudios. gracias. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego, profesor Oyarce. Gracias. Hasta luego.